Esto es Huellas de Historia. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos al segundo episodio de Huellas de Historia. Hoy nos vamos a adentrar en la vida de una figura clave y súper polémica de la historia de la Argentina. Vamos a hablar de la señora María Estela Martínez de Perón, más conocida como Isabelita Perón, que fue la primera mujer en ocupar la presidencia del país y también la primera mujer en ser presidenta en todo el mundo, la primera mandataria en todo el mundo electa democráticamente. Su pase por el poder estuvo marcado por tensiones internas, violencia política y una caída abrupta que anticipó la última dictadura militar en Argentina. Acompáñanos a este recorrido por su vida política. ¡Vamos! María Estela Martínez nació el 4 de febrero de 1931 en La Rioja, Argentina. Fue la hija menor de una familia de clase media. Desde joven se interesó por el arte, sobre todo por la danza clásica. Al terminar la escuela primaria se trasladó a Buenos Aires y comenzó a trabajar como bailarina, usando el nombre artístico Isabel. Lo que nunca imaginó es que este apodo la acompañaría toda su vida y quedaría en la historia de la política argentina. Si bien poco se sabía de sus primeras ideas políticas, su vida cambió radicalmente cuando conoció a Juan Domingo Perón. Durante el exilio de Perón en los años 50, Isabel viajó por América Latina con una compañía de baile. En Panamá, en 1956, conoció al expresidente argentino, que tenía más de 60 años y vivía en el exilio tras ser derrocado en 1955. Ella tenía solo 25 años cuando conoce a Perón y rápidamente se convierte en su secretaria personal y compañera sentimental. Isabel lo acompañó en sus exilios por Panamá, República Dominicana, Venezuela y finalmente España, donde se instalaron en Puerta de Hierro, Madrid. Se casaron en 1961 y a partir de ese momento fue parte de su círculo íntimo y también de sus maniobras políticas. En los años 70 el regreso del peronismo al poder era completamente inminente. Perón, con más de 75 años, necesitaba consolidar su figura, pero con alguien de su absoluta confianza. Así que en un movimiento inesperado y realmente muy cuestionado, eligió a Isabel como su compañera de fórmula. En las elecciones de septiembre de 1973, Perón fue electo presidente y ella vicepresidenta de la nación. La realidad es que su elección generó resistencias tanto en sectores políticos como dentro del propio peronismo, ya que ella no tenía experiencia política ni cargos previos, pero era la persona de mayor confianza del líder. Durante esos primeros meses de mandato, ella tuvo un rol protocolar, pero la salud de Perón ya estaba muy deteriorada, lo que la colocaría pronto en una posición que sería decisiva. El 1 de julio de 1974, Juan Domingo Perón fallece tras sufrir una afección cardíaca. Con solo 43 años, Isabel Perón asume la presidencia de la nación. Y de esa forma se convierte así en la primera mujer jefa de Estado del mundo, elegida democráticamente. Su gobierno fue extremadamente difícil. Carecía de poder real, de carisma y de base política propia. Se apoyaba en figuras como José López Rega, una figura muy cuestionada. Este hombre era su secretario personal y también ministro de Bienestar Social, quien tenía vínculos con la organización paramilitar, la AAA, que era responsable de la persecución y asesinato de militantes de izquierda. Durante su mandato, durante el mandato de Isabel Perón, la crisis económica se profundizó con inflación, devaluación y creciente malestar social.
A todo esto se le sumó la violencia política, la gran violencia política que había en ese entonces, con atentados, secuestros y ya había bastante represión. Isabel decreta el estado de sitio y comenzó a firmar decretos para aniquilar a la subversión, a lo que se llamaba la subversión, ¿no? Su presidencia fue totalmente caótica y cada vez más aislada, se la veía cada vez más sola ella, muy aliada a López Rega, pero fuera de López Rega estaba muy sola, y ya se veía que las Fuerzas Armadas ya estaban planeando su reemplazo. El 24 de marzo de 1976, Isabel fue derrocada por un golpe militar sin resistencia. Fue detenida y trasladada primero a Neuquén y luego a San Carlos de Bariloche. El golpe dio inicio a la última dictadura militar argentina entre 1976 y 1983, uno de los periodos más oscuros de la historia de nuestro país. Isabel pasó casi 5 años detenida sin condena firme. En 1981 fue liberada bajo la condición de exiliarse en España, donde se instaló nuevamente en Madrid, cerrando el capítulo más importante de su vida política. Una vez ya radicada por completo en Madrid, donde mantuvo un perfil bajo, se alejó por completo de la vida política, aunque continuó siendo una figura simbólica para ciertos sectores del peronismo tradicional. Durante años, vivió en una casa que compartió con Perón en su exilio y más tarde en otro domicilio propio en las afueras de la ciudad. Rechazó entrevistas y evitó la vida pública por completo, a pesar de algunos procesos judiciales en Argentina, de los cuales logró mantenerse fuera de prisión. Tras la restauración democrática en 1983, Isabelita regresó al país en algunas ocasiones, pero la verdad que fueron muy contadas. La más conocida fue en los años 90, durante el gobierno de Carlos Menem, quien la reivindicó como parte de la historia peronista. También podemos decir que participó de algunos actos protocolares, homenajes y eventos políticos, pero no se involucró directamente. Por otro lado, enfrentó causas judiciales por su rol en la represión ilegal durante su presidencia, aunque nunca fue condenada. En el nuevo siglo dejó de viajar a la Argentina y su figura fue cayendo en el olvido público. Hoy, María Estela Martínez de Perón tiene más de 90 años y vive retirada en su casa a las afueras de Madrid, en España. La realidad es que ella hoy se mantiene alejada de los medios, no da entrevistas y tampoco participa de actividades públicas. Hay algunos informes que indican que vive hoy en día de su pensión como expresidenta. Isabel es recordada como una figura controversial. Para algunos, una víctima manipulada por su entorno, pero para otros, una persona que llegó al poder sin preparación y dejó al país al borde del abismo. Si bien su legado sigue siendo objeto de debate hasta el día de hoy, su lugar en la historia como primera mujer presidenta del mundo permanece. La última imagen que se recuerda de usted fue la de ese helicóptero levantándose de la Casa de Gobierno donde ya iba detenida usted. ¿Cómo lo recuerda usted? Bueno, lo recuerdo como una cosa lejana, por la gracia de Dios, y que ya no hay que darle importancia, hay que pasarla al jardín de los recuerdos. ¿Se sintió traicionada el 24 de marzo del 76? Por supuesto que sí. ¿Por quiénes? Bueno, que uno sea traicionada por la gente que no te quiere. Entonces uno dice, bueno, pues no es que te guste, pero te molesta. Pero cuando te sientes traicionada por los que dicen ser de tu familia en el ejemplo político, pues eso sí te molesta. ¿Usted pensó en renunciar antes para evitar ese golpe de Estado? Ya le he dicho yo que yo, el mismo día que falleció el general Perón, presenté mi renuncia y no me la aceptaron. El mismo día. O sea, que el general, pues los propios militares y la propia gente no quisieron que todo, alegando que no me sintiera sola porque todos me iban a ayudar. ¿Qué piensa del general Videla y de quienes la derrocaron? Nada, pienso que se equivocaron.
¿Piensa que se puede haber evitado el golpe del marzo? Sí, creo que sí. Creo que sí, porque yo siempre fui una persona proclive al diálogo. No fui una persona cerrada, ni con la cabeza así diciendo que no, ¿por qué no? No, yo siempre fui predispuesta. Tanto es así que eran invitados a las reuniones de gabinete, que ustedes no verán nunca en una reunión de gabinete, un militar en una reunión de gabinete, no lo verán nunca. En cambio, los 3 comandantes generales, como dice la Constitución, ¿no? Yo los invitaba para que participaran de las reuniones de gabinete, lo cual quiere decir que yo no era una persona cerrada. ¿Cree que fue una buena, regular, mala presidenta de los argentinos? Yo creo que he intentado lo mejor. Ahora, claro, eso es una cosa que también la tendremos que dejar al juicio de la historia, también para mí, porque no va a ser el juicio de la historia y de los historiadores. Hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida política de María Estela Martínez de Perón, más conocida como Isabelita, como ya hemos dicho. Una figura totalmente única y controvertida en la historia argentina. Esperamos que si te gustó este episodio, que lo compartas y seguinos con más historias de personajes que marcaron nuestro país. Hasta la próxima.